Buen día, mis amados hermanos. Que la paz del Señor Yeshua Jesús esté con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Voy a dar un relato muy importante, que es un testimonio de vida de hace casi 20 años. El año 2000 era mi primer viaje a un seminario de la Iglesia Maranata en Vitória, Espíritu Santo, de Brasil. Y el Padre me mostró y me libró y nos libró de un naufragio fuerte. Si bien no fue en el mar, pero en uno de los ríos más caudalosos de América, que se encuentra en América del Sur, es el río Paraguay. El río Paraguay se encuentra en América del Sur, es el principal afluente del río Paraná y es uno de los más importantes de la Cuenca del Plata. Nace en Brasil y discurre brevemente por Bolivia, cruza Paraguay y en su tramo final sirve de límite entre este último país y la Argentina, hasta desaguar en el río Paraná frente a la localidad argentina de Isla de Cerrito. Es la principal arteria fluvial de la región, en especial de Paraguay. Su cuenca, que tiene una superficie de 1.170.000 kilómetros cuadrados, está entre los 20 mayores de la Tierra. Tiene una longitud total de 2.695 kilómetros, que lo sitúan también entre los 40 ríos más largos del mundo. El río Paraguay pasa por la zona del Pantanal antes de llegar a Corumbá, en medio del estado de Campo Grande, la ciudad de Campo Grande con Corumbá. En esa época me gustaba viajar a mí más por tierra, ¿no? Así descubría cosas importantes. Y fui para el Manaín de la iglesia Maranata. Fue un Manaín muy hermoso, me tocó mucho mi corazón, los lobores, una iglesia muy ordenada. Si bien es cierto que muchas iglesias no son perfectas porque estamos en el camino a la perfección, pero considero que es una iglesia a la cual pertenezco aún, una iglesia ordenada, una iglesia muy revelada fundamentalmente. Allí no se puede hacer lo que uno quiere ni la razón humana, sino consultar todo al Padre, consultar todo lo que hacemos, para que si el Padre aprueba o desaprueba, hay una obediencia fundamental. Hay dones de revelación, dones de visión, dones de ciencia. Bueno, entonces yo pasé el seminario, todo bien, fuimos en flota desde Santa Cruz, Bolivia, y decidí después a la vuelta al seminario quedarme en la casa de mi familia, de mi hijo, con mis nietos, ¿no? La pasé muy bien. Casi estuve como unos 20 días, a un mes, y luego tomé la flota para volver a Santa Cruz, Bolivia. Y luego estuvimos viniendo y uno conoce a la gente, habían muchos niños, habían como unos 100, aproximadamente unos 100 pasajeros, entre niños y mayores en esa flota. Llegamos hasta el lugar del río Paraguay, pero en esa época no tenía puente. Entonces se tenía que tomar embarcaciones o barcazas y continuar con remolques, para poder llegar a pasar al otro lado, a la otra banda del río. Entonces habían embarcaciones o barcazas muy grandes, yo imagino 100 metros, una cuadra, 150 metros. Y tomamos así aproximadamente unas embarcaciones grandes y ahí entró la flota, entró el ómnibus donde íbamos y nos bajamos allí porque eran embarcaciones muy grandes, ¿no? Y estábamos mirando el río, estaba un poco todo tranquilo, había sol, había un poco de viento, sí, ¿no? Pero no era mucho. Y yo vi en una parte del ómnibus donde estábamos, había otro ómnibus también y habían otras movilidades dentro de la embarcación.
y vi que estaba muy cargado la embarcación, y entonces hice un comentario al grupo que había ahí, que no los conocía, pero la mayor parte eran de Bolivia, del interior, jóvenes del interior del país, y les dije, caramba, parece que está mal esto, mucho peso tiene esta embarcación, tiene mucho peso. Y me puse a orar y sentí que el Padre me mostraba que tenía que caminar a unos 80 metros atrás donde había un camión y subirme ahí. Entonces les digo, ¿por qué no tomamos precaución? En esta parte está bajado a la embarcación, hay mucho peso, vámonos para atrás. Pero nadie me quiso hacer caso. Y más bien esos jóvenes, un grupito se rió de mí, se burló, ¿no? Porque pensarían que yo tenía temor, y no tenía temor, era el Padre que me estaba mostrando. Y luego fui para atrás, nadie me siguió, y fui para atrás y le pedí permiso al dueño del camión y para poder subirme arriba y orar. Y subí arriba, el camión estaba bien atrás, bien atrás. Y luego estaba orando y miraba y todo estaba casi tranquilo, cuando de repente adelante se fue hundiendo la embarcación. Imagínense, una barcaza de más de 100 metros aproximadamente. Y los que estaban allá en ese lado me miraron a mí, ¿no? Porque se dieron cuenta que lo que yo estaba diciendo no era una tontera, no era una cosa de mi imaginación. Y vinieron corriendo porque en esa parte se estaba llenando de agua donde ellos estaban. Vinieron hasta mí, vinieron los niños llorando, las ancianas, los ancianos gritando y querían subirse al camión donde yo estaba, ¿no? Y entonces yo agarré a algunos, tenía más fuerza, por supuesto estaba más joven, algunos niños, algunas ancianas, y la subí al camión. Claro que el camión no era mío, pero en esa emergencia el dueño permitía todo, ¿no? Y así fui subiendo a los que yo podía, y entonces empezaron a gritar porque estaba hundiéndose la embarcación, estaba hundiéndose, ya casi llegaba hasta la mitad la embarcación hundiéndose, y ellos empezaron a gritar y llamaron. En el otro lado, en la banda, en el puerto, estaba el comandante del puerto, que vino rápido, pero él no podía hacer nada y se agarraba la cabeza y decía, ay no, como diciendo ya no. Entonces yo en ese instante me di cuenta y empecé a clamar y les dije, por favor, clamen desde sus lugares donde están al Dios, clamen a nuestro Padre, es el único que puede hacer, el hombre no puede hacer. Y me llené de energía y empecé a dirigir la oración y oré al Padre, oh Padre amado, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Guárdanos de este naufragio que estamos teniendo, Padre. Guárdanos, Señor. Cubre a tus niños, a tus ancianos. Y así estaba hablando. Y había una anciana que estaba con mucho miedo y decía, nos comen los tiburones. Mas yo le hice recuerdo, no estamos en el mar. Aquí no hay tiburones. Pero habían otro tipo de animales del agua, ¿no? Como las pirañas, por ejemplo, que se comen los cuerpos de las personas y de los animales rápidamente. Entonces lloré, ¿no? Y ahí el Padre me mostró y me dijo, está hundiéndose, pero todavía puedes hacer algo. Habla al dueño, al que maneja el que conduce esa flota. Pregunta por él. Y entonces empecé a preguntar, ¿dónde está el dueño de esa flota de allá, del final? Y entonces apareció, por favor, vaya rápido. Agárrese, y iba caminando entre las aguas que tenía la embarcación. Y fue, tome el volante y vuélvalo para atrás, porque había un campo bastante amplio. Vuélvalo con mucho cuidado. Y imagínense, yo no sé de mar, yo no sé de río, yo no sé de naufragios, pero en ese momento el Espíritu Santo me estaba guiando. Y ahí Él condujo, lo manejó, encendió el camión, mejor dicho la flota, y la fue trayendo poco a poco. Y entonces las aguas se fueron retirando, fueron así como olas muy grandes, iban saliendo mucha agua. Y el Padre nos escuchó. Y aún el Padre me dio la sabiduría para decirle,
No nos vamos por en medio del río. Aunque vamos a tardar más, por favor, lleven por la orilla. Es la zona más panda, por la orilla del río. Y así fue, todo salió con victoria. Fue un naufragio con victoria. Ningún muerto, ningún herido, ninguno ahogado, nada. Y entonces yo me fui para a donde había unas gradas de fierro. Y me puse ahí a agradecer al Padre, ¿no? Nunca había pasado en mi vida esto. Una prueba así nos permite muchas veces buscar más el amor y la misericordia de Dios Padre Yahweh en nuestras vidas. Agradecí, porque no solo es pedir, hermanos, hay que también agradecer por las victorias concedidas. No nos olvidemos de eso. Cuando oramos al Padre y nos concede, tenemos que agradecer. Entonces yo me puse ahí y agradecí al Padre orando cuando vi ahí en una de las gradas en letras hebreas y arameo la palabra Maranata y más abajo Maranata en español. Entonces, miren ustedes que el Señor hizo un gran milagro de amor, un gran milagro que yo no lo olvido, un gran milagro que jamás se me va a borrar de mi mente, el gran milagro de habernos salvado. Pero no solo es salvar la vida, hermano, la vida física. Tenemos que aprender también a andar en la caminada de la fe. La fe hace mucho. La fe nos lleva y nos asciende hacia la eternidad a través de la fe. No olvidemos este texto en Mateo 8:23, que lo voy a leer ahora. San Mateo 8:23 dice así: entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, maravillados, decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar los obedecen? Así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre cuando clamamos. Así es el Señor Jesús, cuando clamamos. Él nos levanta. Él levantó de los naufragios a Pablo. Él levantó de las dos aguas. Levantó la violencia del mar, la apagó. Y de esa manera, cuando Pablo viajaba a Roma, lo levantó. Cuando Jonás escapaba para no obedecer, porque tenía miedo de obedecer, de ir a dar la palabra a Nínive, que era una ciudad donde había mucho pecado. Y entonces escapaba, yéndose para Tarsis, y el mar se embraveció. Y Jonás fue echado al mar porque él pidió, porque sentía prácticamente que había desobedecido al Padre. Nosotros no tenemos que desobedecer, hermanos, por más que las travesías sean muy fuertes. Tenemos que ir para no entrar en el vientre del pez, como hizo Jonás, que tuvo 3 días ahí. El Señor, a veces tenemos pruebas muy difíciles, pruebas de muerte, pruebas de accidentes, pruebas de fe también. Y entonces invocamos en nuestra angustia a nuestro Señor, a nuestro Yahweh, a nuestro amado Elohim, Padre, Hijo y Espíritu del Señor, Ruach HaKodesh, Padre Santo, el Kadosh, que nos saca de las tribulaciones,
nos da amor siempre. Así también tenemos que tener fe, acrecentar nuestra fe, como dice el libro en 1 de Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, por desecharlo, algunos naufragaron en cuanto a la fe. No tenemos que desechar la fe, no tenemos que desechar el amor, el poder del Elohim, el poder de Jesús, Yeshua, aquel que nos redime, aquel que vino y se entregó por nosotros para poder salvarnos del pecado. Porque el mundo naufragaba y el mundo continúa naufragando. Y tenemos que esperar en la fe cuando Él venga para liberarnos completamente. Después, y vendrá antes de la segunda o la tribulación o la gran tribulación. Así tenemos que ser. Esperar a nuestro Padre. No esperemos la gran tribulación. Muchos esperan sufrir más. Preparémonos más para el arrebatamiento, donde habrá un pequeño remanente, porque no todos se preparan. Y no tenemos que tener ese naufragio. No esperemos ese gran naufragio en alta mar, en altos ríos, en afluentes caudalosas. Sigamos a nuestro Padre. El río Paraguay es un río manso, pero muchas veces se pone muy fuerte. Hay tormentas. Se conocen tormentas muy grandes. Se conoce hasta ahora Paraguay llora a una de sus flotas grandes, la flota Miriam. Es mi nombre, ¿no? Bueno, ustedes van a conocer esa historia, porque también han habido muchos naufragios allí. Dios nos libre de los naufragios mayores. Yahweh nos libre. Hermanos, prepárense. Que nuestra fe no naufrague, que nuestra fe siga adelante firme, fuerte, caminando con la puerta abierta de nuestro Mesías, que un día vendrá y nos quitará todo dolor, todo sufrimiento. Y recuerdo que cuando volví y entramos de nuevo en la flota para entrar a Corumbá, los niños decían: ¡ay, mamá!, decían los niños en la flota, lo que hemos pasado, parecido al Titanic. Imagínense, el Titanic es algo terrible. Lo que nos pasó a nosotros fue poco para lo que pasó con el Titanic. ¿Pero por qué? Porque el hombre se enorgullece. El hombre hace algo y se enorgullece. Y si no fuera por el Padre que nos da la sabiduría y la inteligencia para construir embarcaciones, para construir la ciencia, nada seríamos. Porque incluso en su mástil colocaron: ni Dios podrá conmigo. No podemos desafiar a nuestro Padre amado. Tenemos que continuar adelante, con fe, sirviendo al Padre con humildad. No hay nada imposible para el Padre. Él cambia el destino de una nación. No solo dar naufragio a los pequeños barcos o al Titanic, porque el hombre se enorgullece, se embravece y cree que tiene poder y se cree Dios. Y no hay Dios como el Padre, el Dios verdadero, Yahweh, de los ejércitos de Israel, amados. Este mensaje, esta narración la doy para que continúen adelante en la fe. Amén, amados hermanos. Que el Padre me los bendiga a todos. Un abrazo y un shalom de paz. Amén. Bendiciones.